Esto es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de los nuevos episodios. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octobot Tech Talks. Es un placer saludarles. Yo soy Flopa, soy parte del equipo de marketing en conjunto con Ani y con Reggie. Y en el día de hoy vamos a estar nuevamente con Maya Saps, que vuelve después de la licencia maternal. La agarramos enseguida, tenés que venir a hacer el podcast, pobre. No la dejamos ni meter una pata dentro de la oficina, ya le estamos pidiendo algo. Un placer tenerla de vuelta, no la tenemos desde la temporada pasada, así que es una emoción tenerla en esta tercera temporada de Octobot Tech Talks. Hoy vamos a estar hablando con ella sobre inteligencia emocional y cómo genera motivación en los equipos de trabajo. Así que sin mucho más, bienvenida de vuelta, May. Muchas gracias, yo feliz de volver acá a las canchas y a grabar podcast, que me encanta. Sí, que se te da muy, muy difícil hablar, así que me imagino que Soy tímida. Sí. No, un gustazo tenerte de vuelta y compartir este espacio contigo, así que bueno, arrancamos con toda. Primero que nada, estaría bueno que le comentaras al público qué es la inteligencia emocional y por qué es importante en un lugar de trabajo. Bien, bueno, cuando hablamos de inteligencia emocional hay varias definiciones. La inteligencia emocional se empezó a hacer popular por Daniel Goleman, que quizás muchos escucharon hablar, que él en el 95 fue que popularizó el término, pero en realidad la inteligencia emocional, científicamente hablando, surge en la Universidad de Yale 5 años antes, en los 90, y tiene un modelo que a mí me gusta de 4 etapas que me gustaría profundizar en cada una. Todos decimos, me gustaría tener inteligencia emocional, y por lo general nos referimos a saber gestionar y regular nuestras emociones. Pero ese recién es el 4º paso en este modelo, porque yo no puedo regular algo que no conozco. Yo no puedo pretender gestionar mi enojo si yo no sé identificarlo primero. Entonces, por ahí va el primer paso, ¿no? Saber identificar, que es la capacidad de identificar y reconocer mis emociones y las de mi entorno, que hay gente que tiene más facilidad innata para esto, pero es una habilidad que se puede desarrollar, incluso más de lo que se puede desarrollar el coeficiente intelectual, ¿no? Tiene un componente genético, al igual que el coeficiente intelectual, pero es mucho más desarrollable que el coeficiente intelectual. Entonces, por más de que los oyentes puedan pensar, no, pero yo no tengo inteligencia emocional, no es mi fuerte, bueno, vamos a ver algunas herramientas también hoy para aprender a ejercitar este músculo, ¿no? Que es como ir al gimnasio. Ni con escuchar un podcast, ni con leer un artículo o un libro vas a tener inteligencia emocional, pero sí es como, bueno, de a poquito ejercitar este músculo, ¿no? Y poner en práctica herramientas pequeñas, pero que en el día a día te ayudan a aprender a reconocer y a gestionar mejor tus emociones. Entonces, bueno, en este modelo, que surge en la Universidad de Yale, fue creado por John Mayer y Peter Salovey, más específicamente, habla de aprender a identificar, ¿no? Primero, en mí mismo, porque yo no puedo pretender identificar las señales en el cuerpo de otros si yo no sé identificar mis propias señales. Por ejemplo, yo sé que me pongo roja, me contracturo, se me seca la garganta, me sudan las manos, se me sube el tono de voz sin darme cuenta. Son algunas señales que mi cuerpo habla antes de que yo todavía me dé cuenta que estoy viviendo emociones intensas, ¿no? Entonces el cuerpo va a hablar antes de que tu cabeza y tus pensamientos sean capaces de reconocerlo. Por eso es el primer paso, identificar tus señales, decodificarlas, ¿no? Con precisión, aprender a prestarle atención a lo que tu cuerpo te está hablando. Entonces, analizar con sinceridad qué es lo que te está pasando y aprender también a ver las señales corporales en los otros. Si una persona entra a la oficina con la cabeza agacha, capaz que si entra una persona cualquiera no significa nada, pero yo sé que si vos entras con la cabeza agacha o no entras con una sonrisa, algo está pasando, pero capaz que no todos son así. Entonces aprender a leer las señales según de quién venga, ¿no? Si alguien también tiene los ojos aguados en una reunión, si a alguien se le tranca la voz porque se pone nervioso antes de hablar con un cliente, empezar a entender qué quiere decir esto que el cuerpo habla antes de que la mente pueda darse cuenta, ¿no? Entonces el primer paso es identificar. El segundo es asimilar. ¿Qué es esto de asimilar? Es reconocer y etiquetar esa emoción. Es ponerle nombre y apellido, etiquetarla, ¿no? Y es muy difícil porque cuando nos preguntamos ¿cómo estás? Sobre todo en el espacio laboral, pero también con nuestros amigos, con nuestra familia, te preguntan ¿cómo estás? Y decís bien. Y es como, no, eso no es una emoción. Claro, primero no es una emoción. Y segundo es, pero ¿cómo estás de verdad? ¿No? Y darnos el espacio para ponerle nombre y apellido.
porque si no yo no puedo hacer nada con esa emoción. ¿Cómo voy a regularla si yo no sé etiquetarla y ponerle y decir cómo estoy? No es lo mismo estar triste que estar enojado, pero a veces no sabemos qué nos pasa y nos levantamos cruzados o estamos como de mal humor o con mala energía y no sabemos no sabemos por qué estamos así. Y es porque en la escuela nadie nos enseñó a poner un nombre. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos vamos a saber? Pero lo bueno es que se puede ejercitar. Después es entender, comprender, es el tercer paso en esta escalerita, ¿no? Entender las causas. No es que vos un día te levantás así. Ahora vamos a ver un poco también la definición de estado de ánimo y emociones, la diferencia, ¿no? Pero no es que entender que la raíz de que la emoción es una respuesta a un estímulo. Entonces, ¿qué es lo que a vos te hace sentir así? Vos estás triste y entender la causa, ¿no? Y las consecuencias, qué es lo que te invita a hacer esa emoción que está en tu cuerpo. Y por último, aprender a regular. ¿Qué quiere decir esto? No es silenciar, apagar, callar, como bueno, no tengo tiempo para estar mal, me pongo a trabajar, porque ahí estás anestesiando y medicando la emoción. Y el espacio de trabajo muchas veces tendemos a pensar que no es el espacio para ser emocionales y nunca viste algo tan no certero, ¿no? Tan equivocado, porque cuando las emociones son señales, son información y las tenemos que usar a nuestro favor. Puedo seguir hablando de por qué es importante. No, me encanta. Vos recién dijiste que había como una diferencia entre lo que es emoción y estado de ánimo, ¿no? O sea, no sé si nos puedes comentar un poquito esa diferencia. Sí, básicamente la diferencia tiene que ver con la duración, la intensidad, ¿no? Una emoción, por ejemplo, es la tristeza, que es algo específico que me causó una razón, un evento, ¿no? Falleció un ser querido, yo estoy triste, pero yo no puedo hacer nada para cambiar la situación, por ejemplo, entonces se convierte en un sentimiento, que un sentimiento es la emoción más un pensamiento. Entonces eso me produce frustración, no poder hacer nada para cambiar la situación, ese es el sentimiento. Y el estado de ánimo es algo que es más duradero, menos intenso que una emoción, y a veces no sabemos la causa específica del estado de ánimo, pero de la emoción sí hay una causa, porque la emoción es energía hacia determinada dirección, ¿no? Y la emoción es una reacción a un estímulo en particular. Entonces a veces nos cuesta entender a cuál estímulo estamos respondiendo, qué fue la causa que llevó a esa emoción, pero tiene una causa. Ahí va, perfecto. Me encantan estas cosas porque yo, por ejemplo, a veces estoy como re contenta, no tengo ni idea por qué. También va como mucho también la forma de ser de cada uno, como decía, gestionar a veces las cosas. Capaz que, no sé, para unos es más fácil como llevar el día de una manera si se está triste o, no sé, un poco apagado, y para otros es como más claro. Pero está muy bueno saber reconocerlo. Sí, y a veces que pensamos que hay personas que son emocionales y personas que no son emocionales, pero en realidad el 95% de nuestras decisiones, de todos los seres humanos, son emocionales. Entonces, si pones a pensar cuáles son las decisiones importantes de tu vida, es mentira que somos seres racionales. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar, pero nuestra esencia es ser emociones. Entonces, las emociones son señales que a mí me gusta la metáfora de cuando se te quedás sin nafta en el auto. O sea, vos podés tapar el tablero y decir, yo no veo que me estoy quedando sin nafta, pero te vas a quedar sin nafta. Y lo mismo pasa con una emoción. Yo puedo hacer que no veo que estoy triste, que estoy enojado, y seguir haciendo para no pensar y no ser y estar, pero la emoción va a seguir ahí y por algún lado va a gritarte, ¿no? Claro. Si vos no la escuchás. Claro, hasta puede tener reacciones en el cuerpo después. Es impresionante. Por ejemplo, cuando estoy muy nerviosa, por ejemplo, me duele la panza o cosas así, o que empiezas a como temblequear o... Exacto, lo somatizás. Sí, no, es tremendo. Bueno, y en realidad acá como que los líderes de equipos tienen como un trabajo ahí bastante difícil, creo yo. ¿Cómo fomentás la inteligencia emocional siendo un líder de equipo justamente en los equipos? Bueno, primero es entender que como líder sos humano y que tenés que permitirte ser vulnerable y permitirte equivocarte y permitirte estar mal, y que está bien y estar mal, y está aún mejor mostrarle a tu equipo que estás mal. Porque hay líderes que piensan que tienen que mostrar como la coraza de que yo puedo con todo, y eso no permite conexión con el equipo. Porque un líder que no admite que no sabe, o admite que se equivoca, o admite que está triste, no valida que otras personas del equipo puedan estarlo también. Entonces, primero, mostrarte humano como líder y te hace más cercano a tu equipo, ¿no? Y, por otro lado, aprender, antes de llevar herramientas al equipo, aprender vos como persona a conocerte, a conocer qué es lo que a vos te estresa, qué es lo que a vos te motiva, qué es lo que a vos te cuesta, cuáles son las conversaciones difíciles,
y entender que desde el autoconocimiento vas a ser un mejor líder, ¿no? Hay dos herramientas principalmente para gestionar las emociones, que son a través del cuerpo o a través de los pensamientos. Entonces, cuando estés pasando por un momento de estrés, de tensión, o de tristeza, o de enojo, lo primero es cuestionarte en qué estoy pensando. Porque seguramente tus pensamientos son lo que te lleven a determinada emoción. A mí me gusta la metáfora, estoy con las metáforas, la metáfora del iceberg, ¿no? Que vos lo que ves son los comportamientos, pero en realidad los resultados que buscas en el equipo. Pero por debajo de eso hay emociones, hay pensamientos, ¿no? Y son los pensamientos, esto es clave, los pensamientos son los que gatillan las emociones y las emociones son los que gatillan los resultados. Entonces, preguntarte en qué estoy pensando cuando estás en una situación displacentera, si estás ansioso, triste, enojado, y ser conscientes de tu diálogo interno, ¿no? Porque a veces hablamos de comunicación asertiva, pero el 90% de la comunicación es con nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo, ¿no? Cómo nosotros mismos nos autoboicoteamos y como líderes más, porque pensamos que tenemos que poder con todo, tener todas las respuestas, y te genera como todavía la presión. Entonces es tener autocompasión por vos mismo, ¿no? Como líder, y permitirte decirte, hago lo mejor que puedo, dejo ir el resto, en lugar de que tu diálogo interno sea, tengo que poder con todo solo, porque eso te hace ser Superwoman o Superman y nadie es así. Y vos como líder no tenés que serlo, y al contrario, si vos te parás desde esa postura, sos un líder desde jerarquía, ¿no? Desde horizontalidad. Y no le vas a llegar a tu equipo de esa manera, ¿no? Entonces, ser consciente es eso, de tu diálogo interno, primero que nada, ver en qué medida te potencia o en qué medida estás autoboicoteando con lo que te decís a vos mismo, ¿no? Y hay veces que hay situaciones que nosotros no podemos cambiar. Hay situaciones de los clientes, de los equipos, que son estresantes, que son desafiantes, pero sí tenemos control sobre cómo respondemos a estas circunstancias. A mí me encanta el libro de Viktor Frankl, que habla del hombre en busca del sentido, ¿no? Y él fue el que inventó la logoterapia, luego está en un campo de concentración, y habla de justamente eso, ¿no? De que hay veces que son situaciones que nos tocan atravesar salvando las distancias, obviamente, pero hay situaciones que vos no tenés las riendas para cambiarlas, pero sí vos tenés las riendas de cómo vas a responder ante esa situación, y eso es lo que va a estar viendo el equipo. El equipo va a estar viéndote cómo vos te parás frente a lo que está pasando y cómo vos también permitís vivir las emociones y permitís apoyarte también en tu equipo. Porque también el liderazgo es un trabajo muy solitario. Si vos no te permitís como bajarte del pedestal y ponerte a la altura de que yo también soy humano, yo también necesito ayuda, yo también estoy mal por todo lo que estamos pasando. ¿No? Porque si no, vos te pones en el rol de que yo tengo que buscar todas las respuestas y eso te genera más estrés y ese loop de pensamiento rumiante, ¿no? Que un pensamiento negativo te lleva a otro negativo y es como, bueno, aprender a cortarlo, ¿no? Porque nosotros tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día y lo curioso es que solemos repetir los mismos pensamientos al día siguiente y al día siguiente, ¿no? Y los pensamientos son hábitos que si yo no tomo conciencia de lo que me estoy diciendo, van a tener consecuencias en el equipo. Porque todo empieza, ¿cómo yo voy a tener empatía si no tengo empatía conmigo mismo, ¿no? Entonces, como para los líderes, es clave escucharse, permitirse no estar bien y transparentarlo con el equipo. Y una dinámica, una herramienta que en Octo ya empezamos a hacer desde el año pasado, es el Mood Meter, que es una herramienta que se inventó en la Universidad de Yale y que es una forma de, a veces pasa mucho en los equipos, es como, bueno, queremos hablar de emociones, pero arrancamos las dailies o arrancamos cualquier reunión y vamos directo a lo que hay que hacer. Entonces esta herramienta es muy fácil porque te permite ver las emociones con colores. Porque a veces no sabemos cómo estamos, pero sí sabemos cómo está nuestra energía. ¿Tenemos energía alta o energía baja? ¿Sentimos placer o displacer? Entonces con esos ejes nosotros podemos ver. Si estamos en rojo, es que tenemos energía alta, mucha energía, pero displacentera. Que puede ser, por ejemplo, que estamos enojados, por ponerle un nombre, ¿no? Si tenemos energía baja, pero esa energía baja, pero displacentera, puede ser que estamos tristes, cansados, aburridos, que en esta gráfica del Mood Meter sería azul. Después, cuando pasamos al otro eje de las emociones placenteras, podemos tener alta energía, que estamos eufóricos, entusiasmados, así, pum para arriba, que sería amarillo, o tener energía baja, pero placentera. No tenemos mucha energía, pero estamos como tranquilos, en calma, disfrutando. Entonces, como dije antes, que las emociones son información. Entonces, ¿para qué me puede servir en una reunión? Bueno, si yo veo que mi equipo está en rojo, están enojados,
no es el mejor momento para tomar una decisión. Claro. ¿No? Y si yo veo que mi equipo está en amarillo, pum para arriba, bueno, hagamos brainstorming, lluvia de ideas, aprovechemos para ser creativos. O si yo veo que alguien de mi equipo está en azul varios días seguidos, ok, es una red flag que me está a mí diciendo, esta persona no está bien. No en la reunión, pero capaz que después podés ir y decirle, vi que estás mal, cómo te puedo ayudar, y validar el no estar bien en el espacio de trabajo, ¿no? Porque la persona por algo lo está trayendo a esas reuniones, ¿no? Entonces, bueno, reconocer las emociones y dar un espacio para que el equipo también pueda compartir cómo está, en lugar de solo compartir lo que hay que hacer. Ahí va, perfecto. Sí, me gusta mucho eso, May, porque está como muy ligado a ser como egoísta el pensar como en uno primero, y es como, bueno, no, eso, tipo, si vos no sabes reconocer en vos mismo, ¿cómo lo vas a reconocer en el otro? Me parece bastante interesante. Y la próxima pregunta es medio similar a la anterior, en realidad, tipo, de cómo esta inteligencia emocional mejora el liderazgo en lugar de trabajo. O sea, no necesariamente desde los líderes al equipo, sino el liderazgo en sí como habilidad, vendría a ser. Que nosotros pila de veces en todo lo que es nuestras herramientas de autoevaluación, entre todos nos damos feedback, y hay una de las partes que es, bueno, evaluar el liderazgo en cada uno, aunque no seas líder de equipo. Bueno, ahí más o menos, ¿en qué mejoraría esta inteligencia emocional? Bueno, con lo que vos decías de a veces nos pensamos egoístas por ponernos en primer lugar, vengo con otra metáfora, como ya dije que estoy para las metáforas, que es la del avión, la máscara de oxígeno, ¿no? Que te dice, ponete vos primero la máscara de oxígeno antes de dársela a tu acompañante, ¿no? Y yo hace 2 días viajé por primera vez con mi bebé y es como, ¿y cómo voy a hacer para no... O sea, obviamente que primero le querés poner la máscara de oxígeno al otro, pero es verdad que si yo no puedo respirar, ¿cómo le voy a poder poner al otro? ¿No? Y eso pasa en la vida. ¿Cómo yo puedo pretender que mi equipo esté bien si yo no me pongo la máscara de oxígeno primero, ¿no? Y poder cuidarte para cuidar a otros, ¿no? Y es como clave. A mí esa imagen me ayuda mucho como a entender que no sos egoísta en primer lugar. Al revés, necesitas vos tu energía para que tu equipo tenga energía, ¿no? Bueno, y yendo a cómo la inteligencia emocional puede mejorar el liderazgo, hay muchos datos de la Universidad de Harvard, sobre todo, que hacen muchas investigaciones al respecto, es que las personas no dejan un trabajo, sino que dejan malos líderes, ¿no? Y cuando vos te pones a pensar, si quieren hagan conmigo ahí los oyentes este ejercicio. Me encanta. Ustedes también, dale, Flopa, pensá conmigo ahí. Pensar en un líder, que puede ser en Octo, en un trabajo anterior o en tu vida, alguien que te haya inspirado a ser mejor, a un líder que admires, ¿no? Y pensás, bueno, ¿en qué situación yo estoy pensando ahora, ¿no? De que mi líder me hizo ser mejor persona, me haya inspirado, algo que yo admire de la otra persona. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué estaba tratando de lograr en ese momento? ¿Cuáles eran los resultados que teníamos que obtener? ¿Qué hizo esa persona para permitirme yo tener un desempeño excelente o para entusiasmarme a mí? ¿Qué comportamientos de esa persona me llevaron a admirarla y a respetarla como líder? ¿Y qué palabras usarías para describir cómo te sentías cuando experimentaste el liderazgo de esa persona? ¿No? Y cuando hacemos este ejercicio y pensamos en un líder que admiramos y cómo me hizo sentir, bueno, ahora me dirás vos qué te viene a la cabeza, pero muchas de las respuestas tienen que ver con sentirme valorado, sentirme escuchado, sentirme reconocido. Muy pocas veces alguien va a decir, fue alguien que admiraba técnicamente. No sé vos si pudiste pensar en alguien que admirás como líder, ¿qué es lo que a vos te hace sentir? Claro. Mira, yo en realidad creo que eso, lo primero que pensé fue como esa parte más de la persona de buscar como cosas que sabe que a mí me pueden llegar a entusiasmar el día. Eso, no empezar una daily, por ejemplo, bueno, vamos a los bifes, ponerte a trabajar, tipo máquina, sino como instancias más divertidas, con un Trello divertido, pero no solamente desde mi líder, sino también de compañeros, tipo me ha pasado también de vivir esas cosas de, por ejemplo, no sé, que te traigan ideas nuevas de una forma divertida, que no sea como algo impuesto, sino como que es algo que sea más como dinámica, no sé, como que se resiente, y eso, y como valorar hasta las pequeñas cosas, que a veces decís, esto como que, no sé si es realmente algo laboral o es algo más que viene conmigo, pero se valora igual, y nada, creo que esas son las primeras cosas que se me vienen a la cabeza al pensar en eso, así que nada. Tiene que ver con sentir que te conocen y que están
buscando como la manera que es mejor para vos, para que estés bien, ¿no? Y para sentirte como motivada y cuidada en el espacio laboral. Entonces creo que esa es la respuesta, ¿no? De por qué la inteligencia emocional mejora el liderazgo. Es porque todos valoramos un líder humano más que un líder que sea un genio, técnicamente. Tal ¿no? cual. Es que creo que de los genios aprendés también un montón, digo, es como que, y siento que igual esa parte de alguna manera la tienen, pero capaz que si esa persona es eso, arranca una daily y te pone a trabajar de una, ya no, capaz que no le prestas toda esa atención que le prestas a una persona que ya está pensando en vos, que le vas a, no sé, como que siento que le buscan la vuelta como para que también la información más teórica, más pesada, más hard, te entre como de otra manera. Por lo menos a mí me refunciona eso. Capaz que igual, digo, todos somos distintos, capaz que a otra persona le vas de una a los bifes, vamos a hacer esto y es lo que más le copa, capaz que le haces una dinámica y le aburre. Pero creo que también es eso, tipo, como que el líder se ponga en el lugar de cada uno, o sea, de cada una de las personas que están en el equipo, sabiendo que todas son distintas y poder entrarle a personas diferentes, cómo comunicarle las mismas cosas de diferente manera, cómo filtrar también cierta información. Yo qué sé, yo no sé, te veo a vos como Head of People y tal, yo qué sé, vos tenés mucho contacto con, yo qué sé, con Lucho, CEO, y después eso cómo se lo transmitís, las reuniones que tenés con él, al resto del equipo. Obviamente que supongo que también es diferente la forma en que capaz que vos hablas con Lucho, que después la llevas al equipo. Creo que eso también es como una habilidad que se revé, que es como reinteligencia emocional, ¿no? De, bueno, te tomo esto, capaz que voy y no lo pienso, a ver cómo lo llevo, cómo se puede resolver. Y eso lo veo mucho en Octobot, en todos los líderes en sí y en compañeros que no son líderes de equipo. Veo como que está. Así que vamos por buen camino, creo yo. Bueno, Mai, para ir cerrando, ¿cuáles serán los principales desafíos que las personas enfrentan a desarrollar su inteligencia emocional en el trabajo? Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? Y creo que son varios los desafíos que enfrentamos todos al querer desarrollar la inteligencia emocional en nuestro espacio de trabajo. Y arrancaría diciendo que uno de los desafíos es pensar que podemos dejar las emociones en casa y venir a trabajar sin ellas como si fuese una mochila. Como, bueno, estoy pasando una situación triste en mi vida o difícil en mi vida y es como, bueno, vengo a trabajar y me olvido de eso. Y es mentira, ¿no? Pretender que no somos la misma persona en ambos lados o querer ponernos una carita y decirnos estoy bien cuando en realidad no estamos bien y no darnos el espacio con el equipo nuestro para poder tener estas conversaciones. No estoy bien, preciso ayuda, me está pasando tal cosa y poder compartir. Eso creo que es un desafío importante, ¿no? Pensar que las emociones no son para el trabajo. Por otro lado, no animarse a pedir ayuda, no animarme a compartir cómo estoy por miedo a parecer vulnerable y que la vulnerabilidad esté asociada a debilidad, cuando al revés, ¿no? Poder tener la seguridad psicológica en el equipo para ser vulnerables es el ingrediente número 1 para tener equipos de alto desempeño. No alcanza con ser buenos técnicamente, sino que tenemos que sentirnos seguros en el espacio laboral y eso se logra mediante la vulnerabilidad. Poder pedir ayuda, poder decir que no sé, ¿no? Y ser como nuestro principal enemigo a veces por no permitirnos estar mal en el espacio laboral, ¿no? Entonces, bueno, creo que los desafíos tienen que ver con eso, ¿no? Con no animarme a compartir cómo estoy, pensar que las emociones no son para el trabajo, no animarme a hablar de emociones o no permitirme preguntarle a mis compañeros realmente cómo están y agendar un espacio también en mi agenda para tener estas conversaciones con el equipo, ¿no? Que no todo se hace de tener el espacio 1 a 1 con todos, que es clave para saber cómo está cada persona del equipo de verdad. Y bueno, ya se profundizará más sobre las 1 a 1. Ahí va, sí, con Fer, que la vamos a tener próximamente también en el podcast. Ahí que, claro, el equipo de People se agrandó, obviamente. No sé, ahí Mai está copada también. Ahora son dos, no es ella solita. Pero yo le decía un poco del tema de también tratar como siendo head, cómo cambió un poco eso de la inteligencia emocional y cómo ella la aplica hoy en día en su equipo. Nada, así que la vamos a tener pronto en un próximo episodio. Y también un poco me quedo con eso que decías, Mai, de que es como ya como medio lo siento mucho capaz que de otras generaciones o de otros tipos de trabajo, capaz que no sé si escucha a mi padre hablar de su época mi padre ya jubilado, ¿no? De su época de trabajo, no, pero vas al trabajo y es como que creas como un personaje para ir a trabajar.
Y capaz que hoy en día no es así. Y con todo lo que eso conlleva, o sea, como decimos, esa mochila de angustias y cosas, que es tipo, ahí está, esto, me pongo como a hacer un teatro ahí, básicamente. No soy quien soy, no libero mis emociones. Nada, me parece que ahora, por suerte, estamos como que las cosas van mejorando. Acá en Octavo se ven mucho, que cada uno es como es, y se dan esos espacios de feedback, tanto con líderes como con compañeros, las autoevaluaciones, un montón de cosas que me parece que están buenas implementar para las personas que no las han implementado aún, como que tenerlas en cuenta porque, nada, resuman. Digo, no hay mejor cosa, creo yo, que la autenticidad de cada uno y dar lo mejor de esa manera. Así que nada, un montón de reflexiones de este podcast, nos vamos con de todo. Pero bueno, Mai, para ir cerrando, nada, agradecerte obviamente. Un placer compartir de vuelta este espacio contigo. Me divierto muchísimo siempre que hacemos podcast y quedo como, Salado tiene razón. Y nada, me voy con todas las metáforas, con todos los libros que nos diste, que estaría bueno después de dejar los links en la descripción para que se vean, pero digo, nada, que tenés todo ese backup de lectura que es increíble, así que nada, también ponerlo en la descripción. Y bueno, cuando quieras volver, ya sabés. Mil gracias, Flopa. Un placer, como siempre, participar de este espacio. Y bueno, y espero que se queden pensando así como nosotras y que se lleven ahí a alguna herramienta para su casa y sus trabajos. Sí, obvio que sí. La próxima invitamos a Ari también, a ver si sale en cámara. No, chiste. Así que bueno, y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn principalmente, que estamos con unas cosas tremendas allí, así que nada, vayan, busquen, que siempre hay mucha información, compartimos muchas cosas. De todas maneras, a continuación se dicen los nombres de cada red social. Y bueno, y nos vemos en 2 semanas. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Octavo Tech Talks. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos Octobot Dev en Instagram y Twitter y solo Octobot en YouTube y LinkedIn. Hasta la próxima.